Bueno, en estos 10 minutos a mí me va a tocar abordar, argumentar algunos aspectos que tienen que ver con el lado más oscuro, probablemente, de los que podamos vivir en relación con el uso de las tecnologías, el momento actual, cómo estamos, cómo sentimos, cómo nos movemos, cómo desarrollamos nuestro comportamiento cotidiano en el mundo que tenemos, que yo particularmente creo que no debemos diferenciar ya entre analógico o virtual, porque se ha producido una suerte de maridaje que los hace indisolubles. Tenemos, por encima de cualquier circunstancia que pueda ser considerada bueno, decían que esto iba a funcionar, pero no lo hace, pero tenemos que tener bien. Por encima de cualquier circunstancia, tenemos que tener en consideración que hoy en día, sobre todo después del periodo que hemos vivido en estos 2 años y medio largos, el concepto de salud mental ha aflorado de una manera muy significativa en la vida cotidiana, en la vida de las personas. No quiero decir con esto que la experiencia de convivir con este concepto, con este constructo, con esta idea, bueno, no estuviera en determinados círculos. Pero hoy en día hablar de salud mental es algo absolutamente cotidiano en los medios de comunicación, en la agenda política, en las conversaciones, etc. La idea eso es. La idea con la que tenemos que trabajar cuando hablamos de salud mental es que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que somos, cómo somos, con quién estamos, qué hacemos, cómo dormimos, en qué soñamos, tiene que ver con cómo estamos construyendo nuestra manera de estar en el mundo y cómo construimos, se ha dicho antes, nuestra identidad. Lo satisfechos o no que estamos con nuestra vida, la sensación de bienestar, malestar en nuestro quehacer cotidiano. Todo esto tiene que ver con la idea de la salud mental. Sabemos que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad. Y en el ámbito de la salud mental debemos decir también que la salud mental no es solo no tener un trastorno o una enfermedad mental. Pero la Organización Mundial de la Salud viene alertando durante mucho tiempo que es bueno que en los centros educativos introduzcamos estos conceptos, estas ideas, sobre todo para intentar trabajar con nuestros alumnos y alumnas el concepto de sufrimiento psicológico, el concepto de dolor, el concepto de malestar psicológico. Tener una buena salud mental no significa estar bien y feliz. Simplemente, tener una buena salud mental es absolutamente compatible con convivir con el malestar. Hay hitos que llamamos normativos en la vida cotidiana que tienen que ver con cosas que nos van a pasar, que no son agradables, que las vamos a pasar en cualquier circunstancia, en algún momento de nuestro día a día, de nuestra vida, que nos van a generar dolor y sufrimiento psicológico. Ser capaz de afrontarlos, confrontarlos, ser capaz de convivir con ellos, supone también convivir con un buen estado de salud mental. Pensar que vamos a desarrollar comportamientos ligados a esta idea de la salud mental solo en aquellos momentos en los que las cosas nos van bien y nos generan satisfacción y nos hacen subir las endorfinas y demás, pues es un auténtico error. Si pasamos a la siguiente idea con la que quería trabajar, no quiero dar números, no es infrecuente encontrar en los medios de comunicación, en los debates que encontramos a veces en televisión, en los podcasts, escuchar titulares en la prensa, no es infrecuente observar los titulares que nos hablan del diagnóstico que se hace en no pocas ocasiones en relación a cuál es nuestra vida en Internet, cómo nos desenvolvemos, qué dispositivos usamos, qué aplicaciones usamos, cuál es nuestra manera de relacionarnos con aplicaciones, con software, también con hardware.
y de relacionarnos también con las personas. Y los diagnósticos no suelen ser favorables. Cuando, por ejemplo, nos indican el consumo que hacen nuestros niños, niñas y adolescentes de contenidos digitales, de a qué contenidos acceden, durante cuánto tiempo acceden, de la falta de control y supervisión con la que desarrollan estos comportamientos. El diagnóstico no suele ser favorable, no nos deja satisfechos, nos provoca seguramente una mueca de preocupación, un gesto de inquietud, de desasosiego. Hace poco me hicieron a mí una analítica para observar cómo tengo el estado de salud en función de lo que se puede ver en los parámetros del análisis de sangre, y yo no sé vosotros y vosotras, pero yo enseguida miro a ver si aparece algún asterisco. Y aparecía un asterisco donde siempre, ahí en el colesterol, o en estos 240 y pico que tenía y demás. Cuando fui al médico, en este caso a una encantadora médica de familia que me atiende con sensibilidad, respeto y complicidad siempre, bueno, pues yo le expliqué cómo vivo. Ella ya más o menos lo sabe, pero bueno, cómo estaba comiendo, cómo estaba alimentándome, hablamos, pum, pum, y al final salí sin más medicación de la que tomo, que hasta ahora de momento es nada, pero salí bien, pero con una necesidad por su parte y por la mía de seguir esa situación. Un diagnóstico tiene una evaluación y luego tiene una recomendación, un tratamiento. ¿Qué estamos haciendo con estos diagnósticos que estamos viendo en relación a lo que antes argumentaba, el uso que hacen nuestros niños, niñas y adolescentes de los contenidos digitales? De los contenidos digitales que nos generan inquietud y preocupación. ¿Quién es el responsable de poner freno a determinados dislates, a determinados procesos absolutamente distópicos? Probablemente nadie, y este es uno de los grandes problemas. Si avanzamos un poco en relación a lo que hemos ido haciendo, podemos mirar que desde el año 2001, que es el año en el que se acuña fundamentalmente o básicamente por un artículo que publica Mark Prensky, en el que se habla de nativos digitales e inmigrantes digitales, desde el año 2001, también para hacer memoria, Facebook irrumpe en el mercado de la vida en el año 2004, pero casi hace nada. Desde el año 2001 empezamos a manejar estos conceptos dicotómicos, ¿no? Y un tanto paradójicos de nativos digitales, inmigrantes digitales, bueno, como si hubiéramos descubierto el canal que descubrió Magallanes hace ya tantos años. Y realmente no nos hizo ningún bien ese constructo que, bueno, en un artículo divulgativo, con la mejor intención, Prensky, con el que nos lanzaba una serie de ideas. Porque como sociedad nos relajamos y dijimos, bueno, pues es que es verdad, es que estos críos han nacido en este mundo digital, saben de esto más que yo, van a saber de esto más que yo siempre, y entonces lo que tengo que hacer es poco menos que relajarme y virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y esto durante 10, 12, 15 años ha supuesto un auténtico problema, un auténtico lastre, porque, entre otras cosas, no era verdad. Ese concepto de nacer en un mundo digital, ¿qué significa? Sí, que naces en un mundo donde lo digital es mucho más habitual que antes, pero los niños, las niñas y los adolescentes tienen que aprender. Y tienen que aprender en un contexto donde les enseñamos. Y si no lo hacemos, lo van a hacer a su manera. Y esta circunstancia, durante más de 10 años, supuso un paréntesis del que no nos hemos recuperado. Otro error que hemos cometido como sociedad es que pensamos que vamos a arreglar las cosas con nuestros chicos, con nuestras chicas, cuando vamos a un colegio, a un aula y les decimos lo que tienen que hacer. Nada más lejos de la realidad, pero esto ya lo sabemos. El modelo de educación basado en la charla es un modelo fracasado. Los chicos y las chicas nos miran, a veces asombrados, diciendo, otra brasa que me van a meter.
otra charla, otra lección que me van a dar de vida, y por un oído les entra y por otro les sale. En términos generales, siempre hay chicos y chicas que recogen y construyen a partir de lo que escuchan, pero no ha funcionado. Por eso es tan interesante ver y observar cómo hay centros educativos donde estáis trabajando con estos modelos absolutamente participativos, de trabajo combinado, de trabajo coordinado, y que da protagonismo a los chicos y a las chicas. Así que absolutamente enhorabuena. Ese probablemente, lo digo siempre humildemente, sea uno de los caminos. Y un tercer error que hemos cometido desde mi punto de vista también es que hemos hablado con demasiada frecuencia de algo que no es cierto, que no es verdad, que no se ajusta a la realidad. Siempre con la mejor intención. Cuando hemos dicho el problema no es la tecnología, sino es el uso que se hace de ella, no hemos expresado toda la verdad, porque sabemos que hay tecnología creada específica, exclusivamente para generar personas adictas. Y como no miremos de frente esta realidad, nos estaremos engañando. Escuchar o leer a Tristan Harris, por ejemplo, que es un reconvertido al lado luminoso de la fuerza, pero que durante mucho tiempo se benefició de crear contenidos, software, para generar estas adicciones. Escucharle decir esto de que si todo lo que haces en Internet te sale gratis, es que tú eres el producto. Bueno, pues esto es importante decirlo. Y esto es importante ponerlo encima de la mesa, porque si no estaremos mirando hacia un sitio equivocado. Si pasamos a otra consideración, ¿en qué mundo vivimos? Los que ya cumplimos, hemos superado cierta edad, a veces corremos el riesgo de caer en la idea de que hablamos como el abuelo Cebolleta, pero es que no es incompatible crecer tecnológicamente con seguir reflexionando cómo tenemos que conseguir que el ser humano mantenga los elementos sustanciales que da precisamente la condición, el atributo de la humanidad. Una soledad del cansancio, una soledad basada en unos ritmos cognitivos, emocionales, vitales, absolutamente exagerados y absolutamente fuera de onda de lo que es el cerebro de un ser humano que nació para lo que nació. No está dando seguramente buenos frutos en relación a lo que empezábamos a decir, a lo que tiene que ver con cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos cuando nos acostamos? Cuando hacemos un breve repaso de qué hemos hecho hoy en la vida, de quiénes somos, de dónde estamos, de cómo soy con las otras personas con las que me relaciono. Nos hemos trasladado a un mundo en el que la transferencia de información está sustituyendo a la comunicación. Y este es un problema, pero camina con tal orgullo, con la cabeza alta y con tantos apoyos, que no somos capaces de responderle, de ponerle freno, que no somos capaces de levantar la cabeza. El mundo de las no cosas, como nos dice Byung-Chul Han, este filósofo de nombre impronunciable, alemán de origen coreano. Pasamos los asuntos que nos conciernen en relación con los riesgos que antes se citaban, tienen que ver con cosas muy graves, muy graves. Todo lo que tiene que ver con el flujo de la violencia que se desarrolla en los entornos informáticos, en los entornos digitales, la violencia viral, lo que tiene que ver con el consumo de contenidos sexuales absolutamente inapropiados y en unas edades absolutamente inapropiadas,
y sus consecuencias, fenómenos que tienen que ver con el conocido como ciberbullying, que sigue manejándose y cabalgando a sus anchas a pesar de los intentos por gestionarlo y controlarlo. El contagio de comportamientos terribles, dramáticos, que conocemos bien desde los años principios del 2000 en nuestro país, como son las autolesiones. Hoy en día sabemos, a diferencia de lo que pasaba 2 años atrás, sabemos que muchos niños y niñas, fundamentalmente niñas, adolescentes, se están autolesionando fundamentalmente por contagio de lo que observan en determinadas redes sociales. Y esto, compañeros y compañeras, lo vemos en los centros educativos, ¿sí o no? Lo vemos. Y sabemos la preocupación que genera en nosotros. Estas son algunas de las consecuencias. Se ha hablado del fabbing, por ejemplo, o de la nomofobia. Esta suerte de desprecio del otro, con el que he quedado para charlar, fundamentalmente porque presto más atención a mi dispositivo que a la conversación. Os voy a comentar una cosa, ya estoy a punto de terminar, os voy a comentar una cosa que es una experiencia personal. Yo de vez en cuando, para luchar contra este fenómeno en el que estamos, llamo por teléfono a algún amigo o amiga. Y me diréis, bueno, eso no es tan raro. No, cada vez empieza a ser más raro. Porque las redes de mensajería instantánea han suplido esa circunstancia. Y les llamo por teléfono y les digo, ¿cómo estás? Y me dicen, pero José Antonio, pero qué alegría escucharte y tal. ¿Y para qué me llamas? ¿O qué quieres? Y les digo, nada, solo escuchar tu voz, saber cómo estás. Se oye un silencio, seguramente de preocupación. En ese momento mi amiga o mi amigo está pensando, a José Antonio le pasa algo. Y aparece la pregunta, pero estás bien, ¿no? Digo, sí. Bueno, no estoy exagerando. Hemos perdido ese don, esa capacidad que teníamos para conectar en las distancias cortas. Termino con alguna referencia a los efectos que estas cuestiones están generando en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. El consumo adictivo, la hipersocialización, se decía antes, la infoxicación, el consumo de contenidos altamente inapropiados. ¿Cómo van a entender nuestros adolescentes lo que es la relación con otras personas para mantener relaciones afectivas, sexuales, si están observando modelos basados en la pornografía? ¿Qué les estamos dando como contrapeso a eso? ¿Qué estamos dando en las casas, en nuestros domicilios, en las conversaciones que tenemos con ellos y con ellas? ¿Estamos dándoles alternativas para interpretar la vida o no? Y es que o afrontamos estos retos con valentía, como lo estáis haciendo, o seguramente vivamos ese marco de escoramiento hacia situaciones que generan una salud mental quebrada, agrietada, chicos y chicas afectados, víctimas del ciberbullying. Todos los chicos que han vivido una experiencia de acoso escolar grave y sobre todo en las redes digitales, todas te reconocen. Cuando hablamos de experiencias graves, todas te reconocen que la idea de quitarse del medio aparece en su mente. Esto no significa que lo vayan a hacer, pero que la idea aparece. Porque ¿dónde queda la persona cuando observas que estás
7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días, vejado, humillado, maltratado, mancillado en esos entornos digitales. ¿Dónde queda la posibilidad de vivir? Me dicen a veces, bueno, hay que hacer a las personas resilientes, sí, pero cuando te cae una piedra encima del tamaño de un campo de fútbol, no vale de nada la resiliencia, ni la capacidad de gestión emocional. Y estas cosas están pasando. Y por último, yo diría que reflexionar sobre la idea de que la salud mental se juega en las distancias cortas. Voy a decir una cosa a maestros, maestras, profesores y profesoras que si no la digo reviento. Este país se ha mantenido, sobre todo durante los 4 meses de la pandemia, y el curso siguiente a la pandemia, el curso 2021, gracias a los centros educativos. ¿Os hubierais imaginado un país con un año entero con los centros educativos cerrados? Pero allí estaban los profesores y las profesoras con sus mascarillas, pasando un frío de muerte a partir del mes de noviembre. Y ahí veías a los chicos y a las chicas que volvían a esa rutina, volvían con miedos, con inseguridades, con inquietudes. Ya está bien de mancillar a la escuela, ya está bien de mancillar a los profesores y a las profesoras. Y por último, yo tengo un enganche emocional especial con la historia de Grecia. Este refrán que aparece aquí, una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán, es un dicho griego. Pero voy a comentaros una anécdota y ya, perdón a los organizadores, que ya sí que definitivamente acabo. El otro día en un programa de televisión hablaban del Mediterráneo, una serie muy bonita sobre el Mediterráneo, cómo está, cómo lo estamos dejando, cómo se autoprotege. Y nos llevó el programa a una costa del Peloponeso. Y allí la preocupación de los lugareños, de las personas que viven allí, estaba relacionada fundamentalmente con que muchos de sus olivos estaban muriendo. Olivos, algunos de ellos que tienen más de 2000 años de vida. Y aparece como persona que va a ayudar a esos lugareños a intentar ver qué pueden hacer para que esos olivos no mueran, pues aparece un sanador de olivos que hace su valoración, su diagnóstico, poda, riega, nutre, y al final se reúne con las personas que le han consultado y les dicen, pero esto no va a ser suficiente. Los olivos necesitan que volvamos a sentarnos a su alrededor, que volvamos a tomar algo de vino, a reír, a comunicarnos, a estar juntos. Y eso les dará vida. Esa metáfora, la metáfora de volver a conectar desde la comunicación, desde la presencialidad, desde el cariño, desde el abrazo, es algo sustancial para que la salud mental brote como un constructo que nos inquiete menos. Y ese papel se está representando hoy en día en los centros educativos y dentro de nada los centros educativos van a ser los únicos que van a poder garantizar dónde y cómo se relacionan las personas en esta fase de crecimiento. Muchísimas gracias.